Hola amigos, ¿cómo están? A continuación les voy a realizar una exposición acerca de lo que es la minería de datos multimedia. ¿Qué es la minería de datos? La minería de datos es una aplicación de base de datos que busca patrones ocultos dentro de un grupo de datos, encontrando las reglas de juego, conociendo los movimientos que en este se dan. Unifica un marco de trabajo para la representación de datos y resolución de problemas con el fin de aprender y hacer descubrimientos a partir de grandes cantidades de diferentes tipos de datos. Es decir, analiza los datos recogidos, regularmente grandes cantidades, en busca de soluciones a problemas previamente planteados. Tipos de datos multimedia. Son cualquier tipo de soporte de información que puede ser representada, procesada, almacenada y transmitida a través de la red en formato digital, como por ejemplo texto multidioma, números, imágenes, video, audio, gráficos, datos temporales, relacionales y categóricos. Todos estos en relación con los términos de la minería de datos convencional. Es un subcampo de la minería de datos que trata con la extracción del conocimiento implícito, relaciones de datos multimedia u otros patrones no explícitamente almacenados en base de datos multimedia. Posee influencia en campos relacionados. Dentro de base de datos es una extensión de la KDE y de los sistemas de información, un análisis y recuperación de información multimedia basados en el contenido de imágenes y video, buscando una eficiente organización de almacenamiento. Razonamiento de casos base. Representación de casos. Pueden ser estructurados, como por ejemplo aplicaciones KDE, que son orientadas a objetos y poseen casos de relación valor-atributo, o no estructurados, con los elementos multimedia, que como características poseen un poder de expresión ilimitado, una colección de descriptores de casos y enlaces o vínculos. Representación de casos. Jerarquía de conceptos representada por diferentes vistas. Descomposición del dominio. Un caso complejo se descompone en múltiples casos. Y una jerarquía estructurada en base al razonamiento humano. Proceso automatizado. Capa de representación estructurada. Vector de atributos de caso y atributos de identificación. En este gráfico podemos observar las diferentes capas que se van obteniendo desde una librería de casos hasta los elementos multimedia, cada una definida completamente. Descubriendo el conocimiento en base de datos multimedia. Esto no es más que buscar patrones en datos estructurados primariamente, es decir, obtener un aprendizaje mecánico en donde una librería de casos reemplaza el entrenamiento. En el diagrama en la parte inferior podemos ver cómo el conocimiento convencional, al pasar a través de una librería de datos y aplicarse el data mining, se convierte en el nuevo conocimiento descubierto. Modelo de información. División de datos. Los datos multimedia están divididos en segmentos interconectados lógicamente u objetos. Extracción de patrones. La minería y procedimiento de análisis deben mostrar algún tipo de relaciones entre objetos de diferente nivel. Representación del conocimiento. Vinculación de patrones incorporados. Y un modelo de información que posee una estructura dinámica. En este gráfico podemos observar un ejemplo de la jerarquía de la minería multimedia, en donde obtenemos los datos multimedia, la segmentación de datos y los patrones de extracción de cada uno de ellos. Importancia del razonamiento de casos base. Encontrando patrones basados en intereses específicos, mediante experiencia previa. Ayudar con indexación y adaptación de casos para mejorar el proceso de recuperación. Advertir cuando la adaptación se encuentra fuera de la experiencia razonable. Y encontrar rutas temáticas dinámicas en la jerarquía pueden ayudar con la navegación en casos de recuperación. Y lo que se busca es obtener un bucle de aprendizaje del razonamiento de casos base. Ventajas. Generación de esquemas de indexación basados en términos relacionados con las regularidades encontradas en otros tipos de medios, lo que representa una extracción semántica, patrones estructurados descubiertos en multimedia, una indexación gráfica y una librería de casos y su naturaleza dinámica. Otra de las ventajas es que posee recuperación, es decir, flexibilidad en consultas formuladas, y adaptación de nuevos casos de descripción basados en la retroalimentación del usuario. Los mecanismos de caso base proveen incorporación y gestión del conocimiento adquirido. Además, la minería de datos multimedia puede mejorar los sistemas de caso base, descubriendo patrones desconocidos. Además, posee un enfoque modular para el razonamiento de caso base del modelo de minería de datos multimedia. El enfoque modular puede ser de dos maneras, mediante
por el elaborador o por el usuario. Por el elaborador, mediante la implementación de cualquier segmentación de datos y método de minería de datos, y mediante la adaptación del conocimiento almacenado. Por parte del usuario, procesamiento online, como por ejemplo una colección de fotografías, una clasificación automática, respuesta de consultas complejas en tiempo real y retroalimentación. Implementación del sistema. Un ejemplo es el reconocimiento de patrones para base de datos de imágenes ampliadas, aplicado por Toshiba. La recuperación basada en contenido, relación entre características y la retroalimentación de usuarios, que son características de peso para el funcionamiento de este tipo de minería de datos. Y la minería multimedia, que finalmente no viene a ser más que un sistema prototipo. Minería multimedia. El cubo de datos multimedia. Posee la excavadora de imágenes, que no es otra cosa que la extracción de imágenes, el preprocesamiento, la extracción de las características de los elementos multimedia, la interfaz de usuario y lo que es un motor de búsqueda. El minero multimedia viene a ser el caracterizador, comparador, clasificador y asociador. En esta pantalla podemos ver algunos de los ejemplos de los talleres relacionados con este tema que se dieron en el año 2000. Como conclusión, la minería de datos multimedia nos otorga nuevas posibilidades en lo que es respecto a nuevas metodologías y además posee una gran influencia en los campos relacionados. Muchas gracias.